En este pasaje, el Señor Jesús nos va a enseñar que el poder de su evangelio no solamente nos salva de la culpa del pecado y de la ira de Dios, sino también que el evangelio tiene un poder transformador que nos ayuda a vivir en su ausencia física. Esa es la enseñanza del pasaje. Lo repito. Este pasaje, en las palabras del Señor Jesús, nos va a enseñar que el poder del evangelio no solamente nos salva de la culpa del pecado y de la ira de Dios, sino también que ese mismo evangelio que nos salva tiene un poder transformador que nos enseña o nos ayuda a vivir en su ausencia física. Vamos a leer el pasaje y exponemos. Leo para ustedes, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Soberano Señor, te damos las gracias por el tiempo que nos permites para adorarte en este culto, Señor. Pedimos tu bendición mientras te adoramos durante la predicación. Por favor, ayúdame en tu gracia a exponer fielmente tu palabra, que podamos escucharla y tu Espíritu Santo selle tu verdad en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que acabamos de leer ha sido muy usado por organizaciones, fundaciones de corte principalmente católicas romanas que se dedican a ciertos ministerios de vulnerabilidad, o lo que se le llama ministerios de misericordia, los pobres y los necesitados. Por ejemplo, una figura emblemática es la Madre Teresa de Calcuta. Seguro han escuchado de ella, ¿cierto? Y muchos evangélicos hoy dedican a hacer la versión evangélica
de este tipo de órdenes católicas romanas, como por ejemplo, hay una orden católica romana que se llama las Hermanitas de los Pobres. Algunos la habrán oído, otros no. Son unas organizaciones con una misión muy sentida sobre los más vulnerables, los pobres, los ancianos que están a punto de morir y los enfermos. No hay nada de malo, por supuesto, en dedicar su vida o sus recursos para ayudar a gente en necesidad, pero lo que quiero llamar la atención con este tipo de organizaciones es que son muy influenciadas por teólogos de la liberación. ¿Qué es eso, teólogos de la liberación? Es un ala de la teología liberal, de origen latinoamericano, por cierto, donde estos teólogos leen las escrituras con lentes solamente de riqueza y pobreza. Estos teólogos dicen que Jesús no vino a salvar a la humanidad de sus pecados, sino que Él venía a realizar una liberación, de ahí el nombre teología de la liberación, sino que Jesús venía a realizar una liberación que es de tipo político y que implica, si se lleva a cabo esa misión de Jesús de liberación de tipo político, implica el final de la injusticia y de la opresión de los capitalistas. De allí que estos teólogos están muy asociados con el marxismo latinoamericano. Los sandinistas en Nicaragua, en Brasil, y también varios proponentes de los que forman parte de la FARC. Y los jesuitas también en la teología católica romana están muy empapados o influenciados por este tipo de teólogos. Argumentan que Dios, y por ende la Iglesia, tiene una preferencia de servicio y amor por los pobres. Es decir, Dios ama a los pobres, a los que viven en miserias económicas, simplemente porque son pobres. Por lo tanto, mientras las iglesias o los que se llamen cristianos y en las iglesias y ellos hablen más y se dediquen más y se hagan más obras hacia los pobres, más cerca se está del corazón de Dios. Es la conclusión de este tipo de teología. Para esos autores, el texto que acabamos de leer es definitivo. Y si uno no ve todo en su contexto, sino que simplemente absorbe lo que enseñan, no tiene manera de refutar. Entendería que definitivamente sí. Sin embargo, hermanos, las personas que se dedican con mucho fervor a esa vocación, a la de servir a los más vulnerables, también sutilmente desarrollan un sentido de justicia propia. Y de hecho se molestan por aquellos que no se comprometan en este tipo de ministerios, ya que servir a Jesús en esta vida es servir a los pobres. No importa en verdad si alguien dirige estudios bíblicos, no importa si alguien enseña la Biblia a los niños, no importa si alguien, no necesariamente algo teológico, sino que en su trabajo sea abogado, albañil, costurera, zapatero, médico, ama de casa. No importa si esa persona trate de hacerlo bien y para la gloria de Dios. Si igual cualquiera de esas personas no se dedica a servir a los pobres, simplemente esa persona no sirve a Dios. El problema de ese sentido de justicia propia es que cada vez que se sumergen más en eso, al mismo tiempo suena cada vez menos que el Evangelio. Ya que
este tipo de movimiento o las personas que se involucran así, terminan pregonando que solo los ricos tienen que arrepentirse. Y el Evangelio, en vez de llamar a ricos y pobres al arrepentimiento, termina concluyéndose que los que tienen que arrepentirse son los ricos nada más. Y que los pobres, si eres pobre, ya tienes el amor de Dios. Y en vez de celebrar las diferentes formas de que un cristiano puede servir a Cristo en su reino, solamente hay una que importa: servir a los pobres, dar todo, vender todo e irse a servir a los pobres, ya sea en el país o en el extranjero. En conclusión de este tipo de enseñanza, este texto enseña algo así. En conclusión, si quiere entrar al cielo, ¿qué debe hacer? Cuide de los pobres. Porque estuve desnudo y me vestiste, tuve hambre, me diste de comer, enfermo y viniste a mí. Cuando lo hicieron a uno de esos, a mí lo hicieron. ¿Será que eso nos enseña la Biblia? Salvación por obras. Es evidente que no. ¿Cuál es el verdadero significado de este pasaje? Es muy importante recordar que lo que acabamos de leer no es un discurso aislado del Señor diciéndole a la gente cómo asegura su entrada al cielo, sino que es parte de uno más amplio que hemos estado estudiando, ¿cierto? ¿Cuál es? La segunda venida del Señor Jesucristo. La pregunta que le hicieron los discípulos empezando el capítulo 24. Aquí entonces el Señor más bien está enseñando a sus discípulos y por ende a nosotros cómo abordamos la vida en su ausencia. Cuando digo ausencia, obviamente ausencia física, ya que Él es el día miércoles de la última semana de la Pasión. En 2 días será crucificado. Y está preparando a los discípulos que una vez que sea crucificado, resucite y ascienda a los cielos. Los discípulos necesitaban instrucciones claras de cómo iban a llevar el ministerio que Él les estaba dejando. Y les estaba aclarando todas las dificultades que iban a atravesar dentro de la sociedad hostil que precisamente se caracteriza por ser anti-Jesús. El Señor entonces está preparando a sus discípulos, nos está preparando para que llevemos a cabo su tarea, dándonos motivaciones que nos ayudaría a soportar la adversidad. Recuerden que el capítulo del 24, el Señor está hablando de las muchas adversidades que ellos estarían atravesando. Y entonces, ya finalizando su discurso, porque con estas palabras finaliza, bueno, pero si servirte es tan difícil, como que no es muy motivador servir al Señor. Ahora Él da unas motivaciones para que se mantengan firmes. El contexto, el trasfondo, mejor dicho, el contexto ya lo acabo de decir, pero el trasfondo de esta enseñanza o esta conclusión que se refiere a juicios y recompensa viene de lo que leímos en la mitad del culto en Malaquías capítulo 3. ¿Qué leímos en Malaquías capítulo 3 versículo 14? El Señor, a través de la boca del profeta Malaquías, les recuerda algo que les ha estado enseñando con los últimos profetas, y es acerca del juicio final y aquella distinción que definitivamente el Señor haría entre los que le sirven y los que no, entre los buenos y entre los injustos. Recuerden que en la parábola en Mateo 13 de la cizaña y el trigo, Él está enseñando esto también, acerca de que los judíos, sus discípulos, Juan el Bautista, esperaba que se diera la separación definitiva entre el trigo y la cizaña, entre el malo y el bueno. Esa expectativa viene del Antiguo Testamento, porque profeta tras profeta
lo habían enseñado. Podríamos buscar muchos, pero solamente nos quedaremos con el último. En Malaquías 3, versículo 13 al 14, la sociedad estaba diciendo algo con respecto a aquella distinción del juicio de Dios prometido. Y lo mismo estarían pensando sus discípulos o aquellos que están esperando la venida de Cristo. Versículo 13 de Malaquías 3. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, ¿qué es lo que decía la persona? ¿Qué decía el pueblo? Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley? ¿Que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son quienes, los buenos, no, los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios. ¿Y qué? Entonces, cuando uno ve que el mal, se premia el mal, y al que trata de hacerlo bien, no le va bien. Como un poco desmotivador, ¿cierto? Se puede uno tentar a Dios, burlarse de Dios, y me va bien. Recuérdense, Asaf en el Salmo 73 pensó lo mismo. En cuanto a mí, casi rebalaron mis pies. Tuve envidia de los pecadores. Todo el día he sido azotado y ellos todo les prospera. Al que no se acuerda de ti, Dios todo le prospera. Yo trato de hacer las cosas bien, todo me sale mal. ¿Cuál es la conclusión de eso? No, es un de más servir a Dios. Esa es la situación y aquí viene el trasfondo de las palabras del Señor Jesús. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Para ese tiempo con los reyes se escribían las crónicas de las cosas que estaban sucediendo en su reino y de esa manera los reyes consultarían el pasado y ellos verían entonces a quién pueden premiar, a quién bendecir. Pasó mucho con Darío, en el libro de Esther, que después que revisaron los libros que Mardoqueo había ayudado al rey, entonces fue que lo bendijo pasando el tiempo. Entonces lo que dice aquí el Señor es como que cuando los justos notaron eso y dijeron, no vamos a ir con lo que está pensando la sociedad en general, el Señor entonces dice, se escribió, es una metáfora, se escribió un libro para memoria de Dios. Y Dios le está diciendo, las buenas cosas que están haciendo, la fidelidad está anotada. Y un día el Señor va a sacar cuenta de esas memorias. Él va a hacer memoria y cuenta. Eso es el punto del trasfondo de lo que estamos diciendo. Entonces, versículo 17, ¿qué dice el Señor? De los que sí hacen lo correcto. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo? En el día que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve, porque estaban diciendo, es un de más servir a Dios. Pero aquí está diciendo Dios, no, al que le sirve será un especial tesoro para mí. Entonces os volveréis y discerniréis de la diferencia entre el justo y el malo. Dios dice, va a haber un momento en que, no se preocupen, parece que se premia el mal, pero no es así. Yo voy a hacer la distinción, dice el Señor, y ustedes lo van a notar. Hay buenos y hay malos. Entre el que le sirve y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, que los soberbios les iba bien, pero todos los soberbios y todos los que le hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Vamos a dejarlo hasta allí. Pero entonces, ¿qué vemos? Vemos que los judíos o los discípulos, quise decir, de alguna forma el Señor les ha estado diciendo que iban a estar atravesando por circunstancias muy difíciles. Y de alguna manera los discípulos esperaban esa anhelada distinción
cuándo se va a castigar a la cizaña y cuándo obviamente se va a bendecir al trigo. Y en esas circunstancias difíciles que ellos atravesarían en ausencia del Señor, entonces el Señor le dice estas palabras para motivarlos. Hay un comercial en la radio, de aquí de una radio en Barquisimeto, donde la locutora de forma irónica dice: lo malo de ser bueno es que pagan muy poco por eso. Y de alguna forma este sentir de injusticia es realmente un desmotivador para hacer lo que a uno le corresponde hacer. Lo que hace el Señor entonces a partir del versículo 31 de Mateo 25 es hacer una representación y reafirmar a los discípulos que esa distinción Dios sí la va a hacer. ¿En qué sentido? En el trato y recepción que se le da a los discípulos de Cristo Jesús. Eso consiste todo el pasaje. Nuestro Señor, haciendo gala de su entendimiento perfecto del antiguo pacto, le está enseñándonos a cómo Él se dirige hacia Cristo en todas sus promesas y juicios, como lo que acabamos de leer, que todo eso se va a llevar a cabo a través de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué enseña este pasaje? El trato que se le da a Jesús y a sus discípulos es el catalizador de la relación que tienen los hombres con Dios. El trato que tengan los hombres con Jesús y por ende a sus discípulos es el catalizador que indica verdaderamente si una persona tiene una relación con Dios o no. En Juan 5:22, no lo tienen que buscar, o si lo es rápido, dice, Juan 5:22, el Señor Jesús dijo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Si uno lee esto, ¿a qué juicio se refiere? A lo que se está prometiendo del antiguo pacto. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo eso en un tiempo donde se estaría cuestionando o siendo odioso hacia la persona de Jesús. Jesús les está diciendo, ese odio que tiene la sociedad en general contra mí, una vez que yo resucite y ascienda, ese odio lo canalizarán sobre mis discípulos. Pero entonces, Señor, ¿provoca servirte o no? Bueno, aquí está un punto de motivación. Habrá un momento donde el Señor va a juzgar. Y ese juicio sobre la relación que tengan las personas con Dios se va a llevar a cabo a través del trato que le dan a Jesús y a sus discípulos. Las ovejas son de Cristo, las cabras no lo son. La distinción oveja-cabra. Las ovejas, ¿verdad? Ya esto es bien conocido, se caracterizan por ser seguidoras, dependientes. Es cierto que a veces hay ovejas errantes, ¿verdad? Hay una que se pierde de las 100. Hay 99 que están bien y una que siempre eso se debe a algo que está mal en la cabeza de la oveja. Pero eventualmente ella vuelve. Las cabras se caracterizan, según los que saben de eso, porque por una actitud como que si fueran más independientes, más arrogantes y más desobedientes. Las cabras como animal no son necesariamente malas, incluso se usaban para el sacrificio. Pero tomando esas características de que por lo general son testarudas, si se le coloca en el contexto israelí en cuanto a seguir a Jesús, ¿cómo era esa gente? Testarudo, no oían,
no estaban dispuestos a adorar a Jesús como Mesías. Sin embargo, ¿cuál es el motivador para los discípulos entonces? Y cuando ellos estén en una sociedad en medio de cabras, manténganse en el lado de las ovejas. Manténganse fieles. ¿Qué hace que las ovejas sean recompensadas? Mateo 25. Tuve hambre, versículo 35. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Cuando, Señor, te vimos hambriento, te sustentamos, sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste, ¿a quién? A uno de quienes, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Las ovejas son recompensadas por lo que hacen. Mostraron ayuda y hospitalidad, ayudaron a unas personas en específico. ¿Quiénes son esos? Según el texto, mis hermanos más pequeños. Aquí entonces, hermanos, empiezo a refutar lo que empezamos a decir al principio. No se trata de hacer una ayuda a la humanidad en general, aunque no estoy diciendo que no se haga. Pero el punto de nuestro Señor es que la relación con Él, en el día del juicio, la prueba irrefutable que habrá de que si estaban o no con Él, es la respuesta que le dieron a sus discípulos necesitados, no a la humanidad en general. Aunque está bien ayudar en cuanto podemos a la humanidad en general, la Biblia enseña que hay una respuesta específica en ayudar a sus discípulos. Para empezar, el contexto de todo el discurso comienza en el 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte. El Señor no está hablando con la sociedad en general, está hablando ¿con quiénes? Con los discípulos. Capítulo 18, el Señor está hablando con ocasiones antes de caer. Capítulo 18, versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Cuál es el contexto de Mateo capítulo 18? Lo vimos. La iglesia, la enseñanza sobre la iglesia. Los pequeños que creen en mí son la iglesia. Y por último, Mateo capítulo 12, versículo 46 dice: mientras él, el Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Pero por el contexto inmediato lo acabamos de ver, por el contexto general lo acabamos de ver, cuando el Señor entonces dice que esa ayuda, hospitalidad, generosidad mostrada hacia sus discípulos, hacia la iglesia de Cristo, es precisamente la respuesta que demuestra que una persona tiene fe verdadera. Debemos recordar que no es una generosidad en general. ¿Por qué?
Porque inclusive los judíos que no creen en el Mesías son como en general una nación o una sociedad que suele ser muy generoso sobre los necesitados, ya que el sistema religioso judío, uno de sus pilares fundamentales es ser generoso con los pobres, las viudas y los huérfanos, el extranjero. Incluso el día de hoy, hermanos, algunos de los mayores filántropos del mundo son judíos. Y Jesús no le está diciendo que por eso ellos van al cielo. Más bien dice que algunos van ahí. ¿En qué se refiere entonces? Se está diciendo que la distinción final, el juicio final, lo que demostrará quien ha recibido el Evangelio, se llevará a cabo según esa prueba, el trato a los discípulos de Cristo. No por el bien en sí mismo, sino porque el bien a los discípulos representa una actitud en el corazón hacia Jesucristo. Mateo 10, versículos 40 al 42. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, nuevamente, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El punto es entonces que una vez que el Señor va a ascender después de su resurrección y que las cosas no iban a estar mucho mejor para sus discípulos en el contexto social en el que él vivieran, el Señor les está dando motivaciones para que, miren, en su mensaje, lo que ustedes van a hacer, que es llevar mi evangelio, mi nombre a toda nación, ir a todo el mundo. Entonces, los que los reciban están recibiendo el mensaje. Y los que, ojo, los ignoren. Porque no necesariamente tienen que hacerle mal. Ya de ahí, imagínate qué le va a pasar al que le haga mal. Pero los que lo ignoren, si los ignoran, noten que en la segunda parte no necesariamente se maltrata a los discípulos. Si te ignoran, eso representa una actitud del corazón hacia Cristo mismo. Y eso será juzgado. Todo esto es muy importante porque en el tiempo del Señor, como hoy, tanto las diferentes sectas judías que había en ese tiempo, como hoy las diferentes religiones, cada una promueve o enseña su propia interpretación de lo que es bien. Jesucristo está diciendo, el bien se mide por la respuesta que tienen a mi persona, mi evangelio y aquellos que portan el evangelio. Y ese será el catalizador que demuestre que eran cabras u ovejas. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, recordarán que es una carta de judíos, hebreos, como la misma carta lo dice, que estaban siendo perseguidos por haber abrazado la fe en Jesús el Mesías. Algunos estaban renegando, pero entonces el autor los está motivando para que no renieguen. Capítulo 10, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, es decir, conocieron el Evangelio, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene
grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis que la promesa. Ven que se está diciendo lo mismo, donde ellos, por haber creído, empezaron a sufrir muchas cosas, entre ellas hasta cárcel, y otro grupo entendiendo que ellos estaban sufriendo por ser discípulos. Fueron solidarios, fueron compañeros para ayudar a aquellos que estaban en una situación semejante. Entonces nos está enseñando el Señor que el punto del episodio del juicio final sobre las obras, ¿no? O aparentemente sobre las obras, es una enseñanza sobre el poder transformador del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque no es natural asociarse con alguien que por ser cristiano esté sufriendo todo este tipo de persecución. Uno pudiera decir, como dije ahora, o sea que para asegurar el cielo lo que tengo que es ayudar a gente. ¿Eso enseña la Biblia? No. La pregunta no es ¿qué diferencia a la oveja y a la cabra? La pregunta es ¿qué hizo que las ovejas fueran distintas a las cabras? Y la respuesta a esa pregunta es la gracia transformadora del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué fue para ellos tan fácil ayudar a esta gente? ¿Por qué uno puede decir que la diferencia le hizo la gracia? El mismo texto lo dice. El Señor los elogia por una acción. ¿Y cuál es la respuesta de las ovejas? ¿Cuándo? Señor, no sé de qué me está hablando. ¿De qué es la gracia del Señor? Los discípulos no llevan la cuenta, hermano, cuando hacen lo que tienen que hacer. Es tan natural que el Señor los elogió por servirlos, por servirle a sus hijos y por ende a Él, y los discípulos, su mente es nublado y borroso. Porque es tan natural para la oveja solidarizarse con su hermano en Cristo que él no sabe ni lleva la cuenta cuando lo hace. ¿Qué hace eso? La gracia de Cristo Jesús. Ese pueblo, esas ovejas aprendieron a darse por otros cuando conocieron que el Rey se dio por ellos. Dejó su gloria, su trono, los encontró hambrientos y les dio de comer de su cuerpo. Los encontró sedientos y les dio de beber su sangre. Los encontró desnudos y los vistió de justicia. Los encontró encarcelados y presos en sus pecados y les dijo, sé libre. El Rey hizo eso porque no le podíamos pagar ni retribuir, sino por su gran bondad, amor y gracia. ¿Qué nos enseña ese texto entonces? Cristo nos está diciendo que cuando el Rey nos ayuda con su gracia, esa gracia no solamente nos salva, sino que también nos transforma, llenándonos de su amor, tanto que ese amor se desborda en amor hacia Dios y hacia el prójimo, de manera que son tan simples y tan ordinarias que los discípulos no se dan cuenta cuando lo hacen. El Señor enseña que el que ha sido transformado por su gracia hace el bien a otros sin siquiera pensarlo. No lo hace para poner en deuda a Dios, no lo hace para cumplir una obligación religiosa,
no lo hace para calmar su conciencia de lo que haya hecho, sino que esas obras de misericordia, bondad y caridad son el desbordamiento natural en sus vidas. Puede decirse de otra forma. Las ovejas no pudieron reconocer a Jesús cuando ayudaban a sus hermanos porque ellos se estaban viendo a sí mismos. Ellos reconocen, yo estaba hambriento y Cristo me alimentó. Yo estaba sediento y Cristo me dio de beber. Yo estaba desnudo y Él me vistió. La razón por la que la oveja hace eso es la gracia inexplicable e inmerecida de Dios, que derrite el amor propio, el interés propio, la autoprotección natural que yace en la profundidad de todos los hombres, pero que nos convierte en personas que pueden hacer el bien sin pensarlo. ¿Cuál es entonces la razón de la diferencia entre las ovejas y las cabras? La gracia de Jesucristo, la gracia del Rey, el poder transformador del Evangelio, hermanos. No llevamos la cuenta. No nos damos cuenta ni cuando se hace. Es un desborde natural. Para finalizar, yo no sé, hermanos, en la providencia en que Dios nos lleva a cada uno de los que estamos aquí en la semana, cada día. Tampoco tengo específicamente claro en cuántas diferentes maneras su pueblo sirve a su Señor en su reino. Pero la única cosa que sí puedo orar a Dios después de entender este texto, que cada uno de nosotros entendamos, es que hagamos lo que hagamos, la única explicación de eso sea la gracia de Dios en mi vida. La única explicación. Estoy convencido y oro por mi vida, por cada uno de nosotros, que no solamente seamos personas portadoras del Evangelio, sino también transformadas por el Evangelio, llevando la bondad, la misericordia y el amor de Dios a donde sea que estemos y quien sea que nos conozca. Y Dios quiere, hermanos, que cuando el Rey venga, porque el Rey vendrá, y cuando el sol de justicia brille, estamos delante de Él, y el Señor quiera elogiar todo lo que has hecho por Él en este mundo, eso en tu mente sea confuso y borroso, porque no lo hiciste para ganar algo, simplemente, o no lo hicimos para ganar algo, simplemente lo hicimos porque habíamos asumido el carácter del Rey a través de su gracia transformadora. Las palabras del Señor en este pasaje nos enseñan que aquellos que tienen su gracia transformadora no hacen eventos espectaculares, no los hacen públicos y no son notorios. La mayoría de esas cosas se llevan en una cárcel, en una habitación, en un rincón de una casa, donde no, a veces la gente no está viendo. En la iglesia no se reconoce, pero lo que está diciendo Cristo aquí, yo sí lo estoy viendo y yo lo recompensaré. Hermano, hermana, lo que sea que hagas está en un libro de memorias del Rey. Y Él lo va a recompensar. Somos salvos por la gracia del Señor. Que Dios me libre de entender que hay que hacer cosas para ser salvos. Somos salvos por la gracia del Señor al poner la fe en Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Sin embargo, cristiano, entiende que la fe que nos ha salvado
también nos transforma, de tal manera que no se puede separar la fe verdadera de las buenas obras. Es como el calor y el fuego. Donde hay calor hay fuego. Donde no hay calor, entonces no hay fuego. No inviertas el oro. No puedes hacer nada para ganarte el favor de Dios. Pero si has creído en la obra perfecta de Jesucristo como tu sustituto y te has arrepentido genuinamente de tus pecados y has creído para salvación en Él, la Biblia nos enseña que esa misma gracia que nos salva sin merecerlo, también nos transforma para vivir como a Él le agrada. Que sea Juan Carlos Riley, un teólogo anglicano del siglo XIX, dijo que no había en la Biblia un pasaje que nos llevara más al escrutinio que este. Porque los discípulos hacen el bien y no se dan cuenta. Hacen el bien, hermanos. Que tanto hacemos el bien entre los creyentes. A aquellos que sufren por ser cristianos, por cierto. Aquella esposa que su esposo la abandonó porque ahora es evangélica y ya no es accesible como para el mal como lo era antes. Y entonces, si tú me das lo que me da la del mundo, me voy para allá y te abandono con los hijos y tiene que buscar a trabajar ahora, se quedó sin nada. Y el Señor de alguna forma nos mueve. Yo te cuido a los muchachos, ve a trabajar. O aquí hay una provisión para ayudar. O aquel que por ser fiel en su trabajo, lo despiden porque ya no está dispuesto a robar, a mentir, a hacer lo malo, porque ahora es un cristiano. Queda sin trabajo y tú lo puedes ayudar. O aquel de tantas formas. Entre los jóvenes, a que un joven de repente no tiene la ropa ni el dinero y está solo, pero yo me sacrifico para compartir con él, para que él entienda que hay un cuerpo donde él puede encontrar refugio. O aquella hermana que está sola y que de alguna forma está hospitalizada y unas hermanas se reúnen, toman tiempo. Eso es sacrificio, eso cuesta, eso hace mucho, pero que no tiene familia cerca y entonces, hermana, te voy a ayudar, te voy a atender. Todo eso en el contexto de la iglesia de Cristo, hermano. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Y dicho algunas, y hay muchas otras formas que probablemente nadie se va a dar cuenta, nadie va a saber, pero Cristo tu Señor sí. Y eso será no la razón de tu salvación, sino las evidencias. Porque ese sí es salvo. Mira todo lo que hacía por mí. La fe verdadera que nos transforma. Amén. Amén. Señor, solo te ruego por haber sido fiel a la exposición de este pasaje, Señor. Y no dar a entender nunca que algún hombre pudiera hacer una obra que merezca tu gracia. Pero cuán equivocados estamos si pretendemos o presumimos que tenemos la gracia y nuestro corazón no es generoso, ni mostramos ese amor para con los demás. Señor, ayúdanos para que no solamente seamos personas que pregonan el Evangelio, sino que han sido transformados realmente por Él. Y que si algún día quisieras elogiar nuestro servicio a Ti, sea bastante borroso y nublado, porque era tan natural que nunca lo vimos como un servicio ni un sacrificio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.